Pues van los que no lo han visto, pero eso no quedó. Qué pena. Voy a decirles aquí. Hola a todos. Desafortunadamente, esto no quedó grabado cuando lo hablé, pero no tengo tiempo de repetirlo ahorita. Bien, el método axiomático. El método axiomático es la forma en que los sistemas lógicos modelan la verdad y las deducciones. Se llama método axiomático. ¿Por qué? Porque está basado en axiomas. Entonces, los axiomas no se demuestran, pero sí se justifican, por lo general. Hay argumentos para afirmar que eso es una verdad. Hay que tener mucho cuidado con los axiomas falsos, es decir, con las cosas que uno cree que se pueden asumir que son verdad y que podrían no ser verdad en una realidad. Y, eh, y hay que tener cuidado con decir que es axioma algo que se puede demostrar por decir algo. Cuando a uno le dicen cómo es la suma, le dicen que sumar algo con cero siempre da el algo, las reglas que había allí. Y luego le dicen cómo es la multiplicación. Eh, Dicen que multiplicar algo por cero siempre da cero y que multiplicar es sumar muchas veces. Le dicen multiplicar m por n es sumar m veces n. O sea que está en función de la suma. Con esas dos, yo debería poder deducir que multiplicar por uno siempre da el mismo número. No decir que es una axioma. O sea, que un número multiplicado por uno da el mismo número no es una axioma. Es algo que yo puedo demostrar. No es algo que yo tengo que deducir. Es algo que yo puedo deducir, no es algo que yo tengo que suponer. Entonces, a veces uno cree que, es que eso es por defecto. No, multiplicar por uno siempre es lo mismo por la definición de suma y de multiplicación. Y que la suma con cero siempre da el mismo número. Entonces, eso implica que la multiplicación por uno va a dar lo mismo, pero se puede deducir de esas reglas. No se tiene que suponer como una acción. Entonces, los axiomas, el método axiomático está basado en axiomas y en reglas de inferencia. Pero obviamente, si una regla de inferencia no es correcta, pues me va a deducir cosas raras. Entonces, ¿qué significa que una regla de inferencia sea correcta? Que si se aplican a fórmulas verdaderas, produce fórmulas verdaderas. O sea, si lo de arriba se cumple, lo de abajo, si lo de arriba era cierto y eran fórmulas verdaderas, lo de abajo tiene que ser una fórmula verdadera. En general, uno tampoco puede demostrar la corrección de una regla de inferencia. Entonces, fíjate que no puede demostrar ni la corrección de los axiomas, ni la corrección de las reglas de inferencia, pero puede tratar de justificar por qué esta regla tiene sentido y por qué este axioma tiene sentido. Pero uno construye a partir de unos axiomas y unas reglas de inferencia que no puede demostrar las correctas, construye todo un poco de teorías. Entonces necesita es justificar que eso que usted está modelando con esos axiomas realmente corresponde a lo que en la realidad sucede. Y a partir de ahí usted puede decir que lo que suceda de ahí en adelante como teoremas también pasan en esa realidad. Pero usted tiene que estar convencido que la realidad que está modelando cumple con esos axiomas, o si no, ese no es un buen, ese no es un buen modelo. Pero si sí cumplen, el método axiomático permite demostrar y demostrar y demostrar cosas en la sobre esa teoría, y por eso se producen muchas teorías. Particularmente, la aritmética es una teoría, se llama la teoría de números. Y la teoría de números está basada en 5 axiomas, se llaman axiomas de Peano, que los vamos a ver aquí al final del curso. Y el mundo, el funcionamiento del mundo está basado en el funcionamiento de los números. Y las verdades sobre los números son verdades que realmente son irrefutables, a pesar de ser los números una abstracción que no existe en el mundo. O sea, yo digo, tráigame el número 5. No puede traer el número 5. O sea, todos sabemos qué es el número 5, para qué sirve el número 5, pero nadie me puede traer el número 5. Eso no es un objeto, no es algo tangible, es una abstracción que nos crearon, que nos creamos para ver el mundo. Pero el mundo funciona en función de los números. De hecho, los computadores funcionan en función de eso. O sea, tantas cosas funcionan en función de unas abstracciones que se inventó alguien, que los llamamos matemáticos. Bien, y el tercer, dejémoslo en esa misma grabación, y el tercer concepto importante en los sistemas lógicos son las proposiciones y los predicados. Entonces, los sistemas lógicos no hacen otra cosa que modelar la forma en que los discursos del lenguaje natural se construyen y se entienden. O sea, los sistemas lógicos nacieron para tratar de comprender inclusive el lenguaje como nosotros nos comunicamos. Y entonces aparecen palabras como la proposición. Según el diccionario, es una frase declarativa
que puede o no ser verdad, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hablar en lógica. Una proposición van a ser como fórmulas atómicas, de manera que no tiene partes que la compongan. Por ejemplo, cuando hablemos de proposiciones vamos a hablar de afirmaciones que pueden ser ciertas o falsas. Está lloviendo, o Adán es el padre de Abel. Esas son proposiciones en los sistemas lógicos. Afirmaciones que pueden ser ciertas o falsas. Pero afirmaciones, llamémoslas simples, sencillas, o aquí le llamamos atómicas. Van a ver que también hay afirmaciones compuestas, pero se componen de afirmaciones sencillas. Entonces, una lógica proposicional es un sistema lógico que representa frases declarativas con proposiciones atómicas. Eso es lo que vamos a llamar la lógica proposicional. Ahora, vamos a ver que la lógica proposicional no va a ser suficientemente expresiva para expresar todo lo que uno quiere decir, y entonces se construyen sistemas lógicos que se apoyan en la estructura gramatical de lo que se afirma, e incluso en reconocer que lo que se afirma sea cierto para una colección de individuos. Todos los estudiantes del curso Matemáticas Discretas 1 están inscritos en Ingeniería de Sistemas. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una afirmación ¿verdadera o falsa? Falsa, ¿por qué saben que es falsa? Bien, muy bien, y no hemos visto la lógica, ustedes están muy adelantados. Bien, perfecto. Está muy bien. Pero entonces, eso, cuando yo hablo así, estoy hablando de una lógica que se llama lógica de predicados. Los predicados me permiten cuantificar, todos, algunos. En cambio, las proposiciones no tienen eso. Entonces, por eso se distinguen dos tipos de lógicas. La proposicional, que tiene un nivel de abstracción y un nivel de expresividad, que sirve para ciertas cosas, pero no para todo lo que uno quiere modelar en lenguaje natural. Y la lógica de predicados, que permite modelar ya mucho más del lenguaje natural. Mucho. Uno, habría que ver si todo o no, pero mucho más del lenguaje natural. Entonces, predicados son cosas como, yo le paso como unos parámetros, y entonces me queda el predicado MAE significa la madre de A es E, o el predicado S de N significa que N es mayor o igual que 0, que digo, que un 0 más 1 más 2 más N es igual a N por N más 1 sobre 2, para todo N mayor o igual que 0. Ese es el tipo de cosas que uno podría decir con lógica de predicados que no podría decir con lógica proposicional. Entonces está la noción de proposición y la noción de predicado. La noción de proposición es una afirmación sencilla, la noción de predicado es una afirmación ya en la que hay una cuantificación, en la que yo puedo hablar de todas las personas o de algunas personas o de algunos elementos o de todos los elementos de un mundo. En las proposiciones no puedo. Entonces son los dos términos que vamos a usar, proposición y predicado, y vamos a ver la definición formal después. Y esas son las dos lógicas con las que vamos a trabajar, con lógica de predicados y con lógica proposicional. O sea, cuando digo esas son las dos lógicas con las que vamos a trabajar, no quiere que ya las haya mostrado, sino que